va a poner lo de preguntas abiertas, entonces ya déjenos el contenido de así como siempre vienen las guías. Bueno, es que digo, me lo estoy pensando porque me costó demasiado hacer esos dos exámenes. Entonces, ahorita voy a checar, ya hice los contenidos, pero pues no revisé bien, qué puedo ir preguntando, ¿vale? De cada apartado. Eso generalmente lo hago antes de, 2 semanas antes de hacer el examen. Pues déjenme checar a mí, ¿vale? Y es que depende mucho del contenido, porque a veces cuesta o se me dificulta mucho preguntar algo y poner las respuestas, ¿vale? Que más que nada, pues es poner respuestas, ¿qué es poner las respuestas? Porque cuando ustedes hacen un examen de opción múltiple, si es de 4 respuestas, ¿vale? Y eso tenganlo presente para los que van a la universidad, una respuesta es la correcta. Otra es una que se parece a la verdadera, pero que es falsa. Y las otras dos son de, ¿cómo se llama? De relleno, ¿vale? O sea, son distractores. Entonces yo siempre trato de que el examen sea así, de que una sea la verdadera, la otra se parezca a la verdadera, pero que esté mal, y las otras dos de plano están mal. Entonces, por eso, más que nada es por eso, al momento de hacer el examen. Pues déjenme leo los apuntes, bueno, leo las guías, y leo las preguntas que voy sacando, ¿vale? Pues bueno, vamos a empezar con lo que es filosofía, ajá. Y su primer tema de la guía, ¿vale? Es personalidad e identidad. Vamos a ponerlo aquí. Personalidad e identidad. No sé si se acuerdan, ¿vale? Cuando ustedes ingresaron en el 2019, ajá, creo que sí, que fue cuando recién entraba la primera, en la primera clase que tuvimos, no sé si se acuerdan, que les pedí que contestaran unas preguntas. Y creo que una de ellas era ¿quién eres? ¿Vale? Entonces, muchos de ustedes, ¿vale? Me acuerdo todavía, ajá, ¿quién eres? Esa pregunta, ¿vale? Bueno, no filosóficamente, psicológicamente hablando, esa pregunta se contesta, ¿vale? Creo que se los dije también ese día, con el nombre. En este caso, ¿quién eres? Soy Víctor Uriel Carlos Bueno, ¿no? Muchos otros contestaban, no, soy un joven que busca, o soy una chica que quiere esto. Y no es que la respuesta estuviera mal, pero la respuesta más acertada siempre debía ser su nombre. ¿Por qué? Les comentaba en ese entonces que ustedes son, bueno, son y eran, porque creo que ya están más para allá, están más allá que para acá, adolescentes, ¿vale? Que ustedes estaban buscando su identidad, eso que está aquí arribita, ¿vale? Esta identidad la definían rasgos físicos y psicológicos que ustedes agarraban de sus papás, de sus amigos, de un conocido, de la televisión, del internet, de donde sea. Ustedes agarraban trocitos y se los metían, por así decirlo, ¿vale? Está hablando abstractamente. Tomaban los trocitos, se los metían y poco a poco iban formando su identidad. Aquellas personas que contestaban a esta pregunta con su nombre, que creo que Violeta contestó con su nombre, creo, no me acuerdo bien, pero hubo varios que sí. Cuando contestan con su nombre, se dice que ustedes ya formaron su identidad, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que todos esos rasgos que los conforman a ustedes o que los definen como persona ya los tienen. Y en el transcurso de la preparatoria, del bachillerato, ustedes los van a reafirmar. Muchas veces, no sé si a lo mejor han conocido a un chico o a lo mejor tengan por ahí un compañero que se dice que tiene una crisis, ¿vale? Una crisis de identidad. ¿Por qué? Esto pasa cuando la persona ya sabe quién es, pero a lo largo de ese, por ejemplo, por así decirlo, del bachillerato, pasa algo que le quiebra su persona
y ya no puede responder a esta misma pregunta con su nombre. Es cuando tiene una crisis de identidad o una crisis personal, ¿no? Como le hablan. Entonces, lo que vamos a abordar ahorita en filosofía son estos dos conceptos, ¿vale? Personalidad e identidad. Aunque puedan ser sinónimos, ¿vale? Recordemos que en filosofía cada palabra, ¿vale? Tiene un concepto muy distinto. Podrán tener similitudes, ¿vale? Pero lo que aborda cada una es distinta. Entonces, muchas veces decimos personalidad cuando hablamos de identidad, o muchas veces hablamos de identidad cuando nos estamos refiriendo a personalidad, ¿vale? Entonces, lo que vamos a ver, también me acuerdo que les comentaba que si ustedes aún no podrían responder esa pregunta con su nombre, ¿vale? Que no se preocuparan. Estos 3 años de bachillerato a ustedes les sirven para formar su identidad, ¿vale? Porque a lo mejor lo que tenían de secundaria no les servía todavía y les faltaba más. Y ahorita que ya están en tercero, pudieran responder esta pregunta de quién eres y dar su nombre, ¿vale? Y eso, bueno, ahorita ya no la podrían responder porque ya están, por así decirlo, condicionados. Así que mejor dejen pasar un tiempo y pregúntense quién soy. Si lo primero que te viene a la mente es tu nombre, ya estás en el camino ya estás formando tu identidad bien. Si aún te cuesta decir quién soy y piensas en no sé, piensas en una cualidad tuya, aún sigues en ese proceso de formar tu identidad, ¿vale? Formar la identidad, jóvenes, no es un proceso fácil. De hecho, la identidad es súper complicada de entender, ¿vale? Porque influyen muchos factores y todos esos factores siempre van a depender de la persona que estemos hablando, ¿vale? Una cosa o un rasgo que nosotros tenemos como personas, aparte de que somos diferentes físicamente, ¿vale? Unos son más altos, más chaparros, gorditos, más flacos, con ojos cafés, güeros, morenos, muy aparte de las condiciones físicas que nosotros heredamos de nuestros padres, algo que también nos caracteriza como personas únicas es la identidad, ¿vale? Por eso es compleja, porque la identidad la podemos definir generalmente, pero identificar la identidad de cada persona es complicado, ¿ok? Entonces vamos a empezar y vamos a decir primero qué es personalidad, ¿vale? La personalidad, jóvenes, podemos decir, ¿vale? Que es el cómo tú te comportas, ¿vale? El cómo te comportas. Por ejemplo, supongamos una situación, bueno, supongamos que van caminando por Tlatlauqui y de repente se acerca un niño a ustedes y el niño está pues mal vestido, la ropa está rota, se ve que no ha comido, tiene ojeras y de repente les pide un peso. Entonces, el cómo actúas, el cómo te comportas en esa situación, ¿vale? Es conforme a tu personalidad. A lo mejor para algunos se les va a hacer, ay, pobrecito, mira, acá tienes 5 pesos. Y a otros, pues les va a valer. Ah, bicho chamaco, vete por ahí, ¿vale? Entonces, eso es la personalidad, es el cómo te comportas ante ciertas situaciones. Y eso genera algo muy importante en ustedes, jóvenes. Eso que genera se llama el temperamento, ¿vale? El temperamento son las emociones, ¿vale? Vamos aquí, son emociones. Y ya saqué una pregunta para el examen. Son emociones afectivas,
que dominan al sujeto. ¿Ok? Y se dice que el temperamento está ligado biológicamente a nuestros padres. ¿Qué quiere decir? Que si a lo mejor tu padre es regañón o tu padre es enojón, tú también eres enojón. O que si tu mamá es una señora linda, atenta, que siempre ayuda a las demás, a lo mejor tú también vas a ser así. Entonces, este temperamento se deslinda o sale a través de lo que es la personalidad. ¿Vale? Es un rasgo muy importante de la personalidad, el temperamento que ustedes tienen. Este temperamento, como decíamos, son emociones afectivas, ¿vale? Que van a dominar al sujeto en ciertas situaciones. Es como les decía con el ejemplo anterior, a lo mejor ustedes al niño lo ven y a algunos los conmueve, ¿vale? Y lo quieren ayudar, pero para otros no. Entonces, eso es el temperamento que nosotros debemos tener. O por ejemplo, que estamos viendo que dos chamacos están golpeando, ¿no? Unos apoyando y los otros preocupados. Es lo mismo, ¿vale? Es la misma situación, pero siempre las personas van a tener comportamientos distintos hacia ciertas acciones, ¿vale? Entonces podríamos decir o podríamos afirmar que la personalidad es cómo ustedes actúan frente a situaciones y cómo se comportan, ¿vale? Vamos a ponerlo aquí. Personalidad es cómo actúo y me comporto en el mundo, ¿vale? Si ustedes recuerdan la unidad pasada, lo que nosotros vimos es cómo el ser humano comprendía y formaba su mundo. Vimos las cosmovisiones, vimos la realidad, vimos el método científico, vimos ¿cómo se llama? Otra sensación y percepción. Entonces vimos cómo conformamos nuestro mundo. Ahora vamos a ver cómo el hombre se conforma, ¿vale? Bueno, y empezamos con la personalidad. Personalidad. Entonces podemos definir la personalidad de cómo actúo y me comporto en el mundo, ¿vale? Ahora, la personalidad, por así decirlo, ¿vale? Es algo fácil de ver. Es algo que ustedes, hasta ustedes mismos, muchas veces lo comentan entre ustedes, ¿vale? No, pues es que él se ve que es bien, no sé, bien enojón. O la primera vez que, por ejemplo, que vivieron a mí, no, es que se ve que es bien malhumorado, bien enojón, porque es algo que nosotros percibimos instantáneamente. Siempre vamos a ver cómo es la persona. Y eso siempre lo vamos a demostrar, ¿vale? Esta personalidad siempre está presente en nosotros. Siempre. Como les comento, es algo fácil de ver. Entonces, algo más importante que esto es que está ligada, ya habíamos comentado, a rasgos biológicos. O sea que les pueden echarle la culpa a su papá o a su mamá de que si ustedes son enojones es por culpa de ellos, ¿vale? Entonces, eso es la personalidad, ¿vale? Es cómo ustedes se comportan frente al mundo, ¿vale? Es decir, frente a situaciones. Por ejemplo, que a lo mejor sacaron 6 en habilidades matemáticas. Para algunos va a estar bien, pero para otros va a estar mal. Entonces, es como ustedes se van comportando. A su vez, ¿qué pasa con la identidad? O sea, ¿qué me dice a mí la identidad? Como les comentaba, la personalidad es muy sencilla, ¿vale? Y se ve a simple vista. Muchas veces lo que hace el ser humano es aparentar algo que no es. Por ejemplo, a lo mejor que tienen una cita con una chica, con un chico, ¿vale? Y ustedes muestran una personalidad, ¿cómo se llama esto?
podemos decir que buena, o podemos decir que una personalidad, pues, que le guste a la otra persona. Pero pues cuando empiezas a conocer al chavo o la chava, ves que pues hace esto, que lo que te dijo era mentira, pues cuando se derrumba, porque no está siendo como él debe de ser, o sea, está cambiando su personalidad, pero tarde o temprano la personalidad sale a flote, ¿vale? Nosotros no podemos actuar toda la vida como personas que no somos, ¿vale? Entonces muchas veces por eso es que la personalidad se toma siempre en cuenta. Pero ¿qué pasa con la identidad? La identidad es más compleja, jóvenes. Eso es un punto importante que tiene este factor. Es más compleja, ¿vale? La identidad es muy difícil, es como les había dicho, muy difícil de entender. La identidad es algo único. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor, por ejemplo, Bere, la identidad de Bere es diferente a la de Fidelia, y la de Fidelia es diferente a la de Cecilia, y la de Cecilia a Wendy, de Wendy hasta Yesenia, de Yesenia así, y nos vamos con todos. A lo mejor comparten gustos personales que los hace convivir en un solo grupo, ¿vale? Pero no comparten la misma identidad, ¿vale? Y eso y nos vamos dando cuenta de eso cuanto más conocemos a una persona. Por ejemplo, a lo mejor cuando recién entraron, se hablaban bien y conforme fueron pasando los años, bueno, conforme fueron avanzando en el bachillerato, empezaron a descubrir más facetas de la otra persona que ustedes desconocían, ¿vale? Entonces, la identidad es compleja, es más compleja que la personalidad y además es única. ¿Por qué? La personalidad, jóvenes, no es única. Si ustedes son enojones, no significa que sean los únicos enojones del planeta. Debe de haber más. Si nosotros, por ejemplo, si uno es amargado, no es que yo sea el único amargado del planeta. Debe de haber más. Entonces, por eso la personalidad no es única. En cambio, la identidad sí. La identidad no solo, ¿vale? No la podemos definir con emociones. Las emociones no definen a la identidad, pero sí la conforman, ¿vale? ¿A qué me refiero con esto? Que nosotros no podemos decir, es que la identidad es el cómo tú te sientes. No, la identidad no solo es eso, ¿vale? Es todavía más abstracto que decir que cómo me siento yo es mi identidad. Ahora, algo también importante de la identidad es que debe ser básica para el hombre. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, si ustedes van, no sé, a una fiesta o a algún lugar, bueno, que ahorita no podemos salir, ¿no? Pero bueno, si ustedes van a algún lugar y empiezan a charlar con personas desconocidas, todas, sin excepción, todas, que sean mayores de 18 años, ojo, mucho ojo ahí, por favor, deben de tener una identidad, sí o sí, jóvenes. Pero eso es básica. Básica no se refiere a que es sencilla, no, es de que debe ser algo fundamental que conforma al ser humano, ¿vale? Nosotros siempre, siempre, siempre tenemos presente nuestra identidad. Si ustedes mismos se preguntan o si ustedes mismos quieren saber cómo conforman su identidad, es algo que nunca va a obtener una respuesta concreta. Se podrán acercar, ¿vale? Pero nunca van a llegar a descifrar o a descubrir qué es su identidad. Su identidad y es el otro punto importante, son todos sus rasgos, Jesús, físicos, psicológicos y emocionales. Ay, discúlpenme la letra.
Pero su identidad, jóvenes, es todo eso. Por eso es muy difícil descifrar la identidad de una persona y también nosotros mismos. Es muy difícil para nosotros. A partir de la identidad es el cómo nosotros vamos a empezar a ver el mundo. El cómo nosotros, con nuestra propia identidad, es cuando empezamos a formar una cosmovisión, ¿vale? Empezamos a entender más allá de lo que somos nosotros. Y por ejemplo, les pongo el ejemplo de lo que pasó el Día de la Mujer en México, que para que con lo que ponían las imágenes en el Face y que para unas mujeres las apoyaban y otras mujeres no las apoyaban. No significa que una de las dos esté mal, ¿vale? Significa que unas se sienten identificadas o están con ellas, ¿vale? Y las otras no. Pero eso es gracias a la identidad que ellas tienen, ¿vale? Ahora no significa que un grupo de personas comparta la misma identidad, no, son afines en un aspecto. ¿Qué es lo que pasa con ustedes, con sus amigos? Eres amigo de alguien que es afín en cierto rasgo de tu personalidad, ¿vale? Más no, tu amigo tiene todos tus rasgos. Porque por ejemplo, si yo les preguntara, no sé, a uno de ustedes, a quien sea, no, pues, ¿qué no te gusta de tal persona? Y pum, 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 me empezarían a nombrar ciertas cosas que no les gustan, ¿vale? Así conmigo. Si ustedes me preguntaran a mí, no, pues, ¿qué no te gusta del director? ¿Qué no te gusta del profe Mario? Cada uno empieza a nombrar rasgos siempre que no les gusta. Pero estamos en ese grupo porque somos afines en un rasgo que nos identifica con nuestra identidad, ¿vale? Entonces, jóvenes, hasta aquí, ¿alguien tiene alguna pregunta? Preguntas, jóvenes, preguntas, preguntas. ¿Preguntas, dudas sobre esto? Ok, Bere, gracias por contestar. Ok, Wendy, no. Vale. Entonces, para cerrar con esto, creo, qué crees, Axel? Ah, creo, ¿no? Ah. Entonces, para cerrar con eso, jóvenes, podemos decir, ¿vale? Vamos a hacer un dibujo así. Vamos a hacer un diagrama de Venn, ¿vale? Vamos a poner aquí adentro a la identidad. Y en otro, adentro de él, vamos a poner a la personalidad. Y creo que ya con eso se entiende, ¿no? La personalidad, jóvenes, forma parte de la identidad, ¿vale? También es algo que nos define, es algo que es parte de nosotros. Entonces, la personalidad siempre va a ir acorde a nuestra identidad, ¿vale? Podemos decir que la identidad es que la personalidad, no, que la identidad es el sello de la personalidad, ¿vale? Que tiene que ver cómo nosotros nos vamos a relacionar o cómo nosotros nos comportamos o cómo nosotros somos frente a una sociedad, a un grupo o a nosotros mismos, ¿vale? Entonces, eso es muy importante, que la personalidad forma parte de la identidad. Como decía, aquí podemos anotar con otros circulitos o óvalos. Por ejemplo, acá, rasgos psicológicos. Y por rasgos psicológicos a lo mejor puedo nombrar gustos, puedo nombrar creencias, puedo nombrar formas de pensar, ¿vale? Por rasgos psicológicos. Los rasgos físicos, si uno es atlético, si uno es perezoso, si uno es, no sé,
estudioso, el otro es más trabajador, ¿vale? Bla, bla, bla. Pero todo eso va a formar su identidad. Entonces, si ustedes quieren, ¿vale? Ahorita, bueno, ahorita no, porque ya saben la respuesta, pero pueden preguntarse, ¿quién soy? ¿Vale? ¿Qué soy? ¿Qué quiero ser? Porque mucho ojo, ¿eh? También, por así decirlo, nuestra identidad define o nos dice qué queremos estudiar. Ahorita, por ejemplo, si quieren hacer presentar examen en la universidad, también sus estudios son parte de su identidad, ¿vale? Y preguntarse qué puedo ser. Pregúntense estas, ahora sí que, pregúntense las preguntas, jóvenes, ¿vale? Y si pueden responder todas las preguntas sin titubear, ¿ok? Sin pensarlo, significa que ustedes tienen definida su identidad. Ahora, si a ustedes les cuesta responder una, no se preocupen, no es nada malo, ¿vale? En cambio, lo que les dice a ustedes es que aún siguen formando su identidad, ¿vale? Entonces, lo que deben de hacer es seguir, por así decirlo, experimentando. A lo mejor con gustos musicales, con gustos de ropa, a lo mejor pues ahora ya voy a la iglesia, o a lo mejor ya quiero practicar un deporte, y así jóvenes, ¿vale? Ahorita, como les comentaba, ustedes tenían 3 años para formarla. Si no la forman en esos 3 años, no significa que ustedes como personas estén mal. Significa que aún no encuentran, no sé si han visto la de Soul, la de Pixar, no sé si alguien ya la vio, pero es lo mismo, ¿vale? Aún no encuentran su chispa, ¿vale? Que los completa. Aún no encuentran ese algo que los define y que les otorga a ustedes su propia identidad. Entonces, esténse tranquilos, jóvenes, ¿vale? Esto es para que ustedes, pues, en primera sean sabedores de lo que inconscientemente están haciendo, ¿vale? Porque este proceso no es que yo, ¿cómo formo mi identidad? ¿Qué voy a hacer? No, es algo que inconscientemente hacen todos los días, ¿vale? Y en segunda, para que pues uno siempre la va formando. Ahora, otra cosa importante, jóvenes, es que se dice, y ya para concluir con filosofía, se dice que nosotros nunca terminamos de formar nuestra identidad, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? A lo mejor ahorita, por ejemplo, yo tengo 27 años, ¿no? Yo ya pasé por todo ese proceso. Yo ya fui al bachillerato, ya estudié mi carrera, ya. A lo mejor ahorita yo siento, ¿vale? O me siento completo, por así decirlo. He logrado o mi identidad está definida. Pero a lo mejor y de aquí a unos años siento que mi identidad está incompleta. Entonces, ¿qué va a pasar? Que pues yo únicamente voy a empezar a buscar qué es lo que me falta o qué no he hecho que me pueda conformar mi identidad. A lo mejor de aquí en unos años yo quiero, ¿sabes qué? Yo quiero dar clases yo quiero dar clases en educación superior en una universidad. Entonces, y así la voy formando, jóvenes. Les digo, esto es un proceso, por eso lo que hacemos acá es un proceso complejo, ¿vale? Es muy difícil de entender, ¿ok? Entonces, tengan paciencia para los que no pueden contestar las preguntas, ¿vale? Y sigan haciendo lo que hacen todos los días. Sean las personas que ustedes son, no aparenten nunca ser otra persona, y así van a formar o van a descubrir su identidad, ¿vale? Pues bueno, jóvenes, pasamos a la materia de socioeconomía. O no sé si alguien tiene alguna pregunta ya final de filosofía. Y no pasamos a... Si tienen dudas, pregunten, jóvenes, ¿eh? Ok, bien, gracias. Ok, Stuart.
Sin miedo, jóvenes, si ustedes creen que aún no forman su identidad, aquí no hay ningún problema, ¿eh? Aún hay tiempo. Ok, bueno, parece que no hay dudas acerca de esto. Bueno, pasamos a socioeconomía. En socioeconomía viene, el primer tema es diversidad cultural, ¿vale? Sabemos qué es lo cultural, ¿vale? Las artes, la gastronomía, la ropa, hasta por ejemplo cómo me comporto, todo eso es cultura. De hecho, y creo que lo vamos a ver más adelante, vamos a ver mucho la palabra cultura, ¿eh? Así que al tiro ahí. Se dice que todo lo que hace el hombre es cultura. Por ejemplo, ahorita, el cómo yo les estoy dando la clase es un tipo de cultura, ¿vale? El cómo ustedes realizan sus actividades es también cultura. Esto puede decirlo, todo lo que hace el hombre es cultura. Más adelante vamos a ver que también muchas veces las muchas cosas que hace el hombre son anticultura. Pero bueno, eso lo vamos a ver después. Entonces, ¿a qué se refiere la diversidad cultural? La diversidad cultural, ¿vale? Es como, por así decirlo, nosotros aquí en México somos 31 estados, ¿no? O 32 estados ya con el DF. Pero bueno, somos muchas personas en el país, ¿no? Y ustedes mismos lo han visto. Ustedes viven, por ejemplo, en Mazatepec. A lo mejor otros viven en otro lugar, pero pues pongámoslo de ejemplo, ¿no? No me acuerdo cómo se llama la otra, donde vive la profa Flora. Ay, no me acuerdo cómo se llama. ¿Alguien sabe cómo se llama donde vive la profa Flora? Ah, ay, no me acuerdo. Oh, no me acuerdo. Ah, Hueyapan, ándale. Hueyapan. ¿Vale? Supongamos que tenemos, bueno, Mazatepec y Hueyapan, ¿no? Entonces, cada una de estas dos comunidades, por así decirlo, tienen una diversidad cultural distinta. O existe más bien, no es que tengan, sino existe una diversidad cultural. ¿Por qué? Bueno, no supongamos, es un hecho de que ambos o ambas comunidades, por ejemplo la de ustedes, tienen lo que es la blusa de labor, ¿no? Blusa de labor, ¿cómo se le dice, no? Y también Hueyapan la tiene. Bueno, bueno, la comunidad de Hueyapan. Lo que pasa, o lo que muchas veces nos define como parte de una comunidad o como parte de una sociedad, es que a lo mejor aquí, en Hueyapan, poseen la misma blusa, pero a lo mejor el bordado es diferente, o a lo mejor le agregaron algo más, o tiene que llevar otro material, o se hace en un día en específico, nada más. Entonces, a eso se refiere la diversidad cultural, jóvenes. La diversidad cultural es todo lo que nosotros hacemos, ¿vale? O todo lo que nosotros conformamos como sociedad, o como grupo, o como comunidad, y cómo esto va cambiando de lugar en lugar. Decimos, a lo mejor ambos manejan lo que es una blusa de labor, pero es distinta para cada uno. O vamos todavía más allá. A lo mejor ellos dos usan la misma blusa de labor. Pero, por ejemplo, aquí en Atlisco, Jesús, ya es distinta. Entonces, podemos decir que que ellos pertenecen a la misma comunidad, aunque estén en ubicaciones distintas. Y se da una diversidad cultural al momento, pues, de venirnos a Atlisco, ¿no? Entonces, eso es una diversidad cultural, ¿vale? Es como, por así decirlo, lo que nosotros vamos haciendo
va cambiando conforme yo me voy moviendo en el espacio o en el territorio nacional, ¿vale? Entonces, ¿cómo podríamos definir diversidad cultural? Diversidad cultural. La vamos a definir como la multiplicidad de formas de expresar las culturas de los grupos o sociedades. ¿Vale? Y esto, a su vez, se, se transforma en lo que es patrimonio cultural. ¿Vale? Entonces, es como les comentaba, es cómo nosotros nos vamos a expresar y cómo esta expresión va cambiando, por así decirlo, de comunidad en comunidad o de municipio en municipio, ¿vale? Y pues, por ejemplo, les pongo el mismo ejemplo que la vez pasada, cuando vimos en filosofía. Para ustedes, quesadilla es algo muy distinto que lo es para mí. Y ya ahí tenemos lo que es diversidad cultural, ¿vale? Y como digo, la diversidad cultural se da en la gastronomía, en las artes, en la vestimenta, en la forma de hablar, en casi todo lo que hace el hombre. Es diversidad o es cultura. Ahora, cuando nosotros lo expresamos, lo manifestamos o hacemos que las demás personas lo vean, se convierte en patrimonio cultural, ¿vale? El patrimonio cultural es lo que tiene cada nación o cada país y que lo define, o que, bueno, no lo define, sino que representa los rasgos de su comunidad, ¿vale? Estos rasgos, ya lo vimos, pueden ser desde la forma de hablar hasta la forma de vestir, ¿vale? Entonces, ese patrimonio cultural, muchas veces, bueno, no sé si ustedes conozcan a la UNESCO. La UNESCO es la que se encarga de eso, ¿vale? La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, ¿vale? La UNESCO se encarga de esto y es la que va, por así decirlo, dando la denominación de patrimonio cultural. Creo que hace unos años se lo dieron a Tehuacán y específicamente a su mole de caderas, porque pues en otra región de Puebla no puedes comer mole de caderas, si no es en Tehuacán. Lo mismo, por ejemplo, para el chile poblano. Bueno, no chile poblano, el chile nogada. Igual el chile nogada es patrimonio cultural, ¿vale? ¿Por qué? Porque pues únicamente se prepara aquí en Puebla. Fuera de Puebla también te lo preparan, pero a lo mejor no es igual. Lo mismo pasa con el tequila, ¿vale? Lo mismo pasa con el mole, lo mismo pasa a lo mejor con las blusas o bordados, con todo, jóvenes, ¿vale? Mientras nosotros lo expresemos, mientras expresemos nuestra diversidad cultural, esta se va a convertir en patrimonio cultural, ¿vale? Y ya pues la UNESCO, por así decirlo, es la organización que le da validez, ¿vale? Como que le da más, no sé, como que lo reconoce, ¿vale? Por así decirlo. Entonces, ahora, con esto, ¿vale? Podemos decir que cada sociedad
ponerle negro, que cada grupo tiene una manera de ver el mundo, ¿vale? Entonces, con esto, ¿vale? Lo que hace el grupo, la sociedad, es crear cultura. Y cuando nosotros creamos cultura, inconscientemente, también creamos diversidad cultural, que a su vez, al manifestarse, se crea el patrimonio cultural, ¿vale? Entonces nosotros, y eso es algo que siempre se hace, jóvenes, ¿eh? Por ejemplo, con ustedes en Mazatepec, algo que podamos decir que es patrimonio o que es diversidad cultural en su comunidad, por ejemplo, podrían ser las carnes ahumadas. A lo mejor la forma en que ustedes las ahuman, el que usan esa mandarina que parece limón, ¿vale? Eso ya es su diversidad cultural. Bueno, es su cultura y cuando la comparamos se vuelve en su diversidad cultural. Otro a lo mejor, como les comentaba, sería su blusa de labor. Otro, mm, bueno, no sé, bueno, no me acuerdo ahorita bien, pero pues yo sé que ustedes tienen, ¿no? Ah, pues creo que hace un año fue lo de, cuando hicimos la carrera, creo que también fue después lo de la exposición de cosas, ¿no? Que representaban a Mazatepec. Bueno, pues creo que lo que estaba ahí también. Y es como les digo, eso es parte de su cultura. Que ustedes son las personas que más lo deben de reconocer porque es su comunidad, ¿vale? Ahora, a todo esto, jóvenes, después de que nosotros formamos un patrimonio cultural en la persona, y eso va relacionado con filosofía, se crea una identidad. Ahora, pero no es una identidad muy compleja como la de nosotros, ¿no? Esta es una identidad cultural, es lo que yo les decía. Como mi identidad cultural está aquí en Atlisco, no podría, por así decirlo, nombrarles toda su cultura que manejan ustedes en Mazatepec, pero ustedes sí pueden nombrarlo. ¿Por qué? Porque forma parte de su identidad cultural. Y esto también entra en su identidad, ¿eh? Entonces también entra en filosofía. Pero bueno, esta identidad cultural es de ustedes, ¿vale? Bueno, no de ustedes, sino es de toda su comunidad, ¿vale? Esta identidad es grupal. A su vez, esta identidad va a depender de tres factores, que son la diversidad étnica, la diversidad lingüística y por último, la o su patrimonio material, ¿vale? Entonces, bueno, la primera, generalmente cuando hablamos de diversidad étnica, se refiere a todas esas comunidades indígenas que conforman, por ejemplo, por así decirlo, la Mazatepec, ¿vale? Por ejemplo, allá en Mazatepec se habla náhuatl. Entonces, esa es una diversidad étnica que tiene Mazatepec. La diversidad lingüística es el cómo ustedes, ¿vale? Se van expresando.
¿vale? Pero se van expresando a través de una lengua. Si mal no recuerdo, creo que hace un año, ay, no me acuerdo cómo se llama esta chamaca, pero me decía que el náhuatl de Mazatepec era diferente al náhuatl de otras comunidades. Entonces, eso es una diversidad lingüística, ¿vale? Aunque hablan náhuatl, pero ese náhuatl se diferencia de los demás. Y por último, el patrimonio material, que es todo lo que su comunidad produce y que hace referente a su cultura. Las carnes ahumadas, las luces de labor, a lo mejor también el café, también entra o forma parte de su identidad, de su cultura. Y cuando juntamos todo esto, creamos o obtenemos la identidad cultural, ¿vale? Que es algo que ustedes tienen, ¿vale? O sea, sí o sí lo deben de tener, a menos de que ustedes sientan que no pertenecen a Mazatepec. Si ustedes sienten eso, no van a tener la identidad cultural. Pero si ustedes lo sienten, ¿vale? Por así decirlo, van a tener lo que es la identidad cultural. Ay. Entonces, jóvenes, ¿dudas con esta? ¿Preguntas? Ay, cabrón, me estoy respondiendo la garganta. ¿Dudas, jóvenes? ¿Dudas? ¿Preguntas? Bueno, recuerden, ok, Violeta, gracias por contestar, ¿no? Los demás jóvenes, preguntas, si tienen preguntas, pregunten, ¿eh? No hay que recordar, jóvenes, que la cultura, ¿vale? Que la cultura es de usted, bueno, no es de ustedes, sino es de su sociedad, de su comunidad, ¿vale? Y que esta, a su vez, cuando nosotros la creamos, vamos a formar lo que es una diversidad cultural, porque a lo mejor lo que hacemos nosotros va a diferir de lo que hagan los demás. Ok, jóvenes, entonces vamos a pasar ya con la última materia, que ya me alargué mucho en filosofía. Vamos a terminar con habilidades matemáticas. Y el tema que viene en su guía es un tema que nosotros ya vimos, ¿vale? Bueno, el tema es muy largo, pero es representación del lenguaje común, representación de expresiones algebraicas en lenguaje común, o transposición del lenguaje común al lenguaje algebraico. Vamos a ponerlo aquí. Transposición de lenguaje común a lenguaje algebraico. Ahí está. Si ustedes se acuerdan, creo que sí lo vimos, fue en primer año, pero el chiste es que ya lo vimos, ¿vale? Si ustedes se acuerdan, en primer año nosotros abordamos este tema, que es básicamente cómo puedo expresar, cómo puedo decir esto en nuestro lenguaje, por así decirlo, normal, que no sea un lenguaje matemático, porque muchas veces lo que hacen es, por ejemplo, pues ¿cómo dices? Pues es m más 7, me lo ponen así, m más 7, pero esto no es lenguaje común, ¿vale? Entonces, ¿cómo es que nosotros lo vamos a hacer? ¿O cómo es que se hace normalmente? Pues hacemos un número aumentado en 7. Entonces, esto ya es lenguaje algebraico. Bueno, el lenguaje común. Entonces, cuando nosotros, generalmente, y este tema se ve más que nada cuando nosotros estamos resolviendo problemas, muchas veces a ustedes les cuesta resolver un problema que involucre el uso de ecuaciones lineales, cuadráticas o sistema de ecuaciones, les cuesta mucho porque no ven o
o les cuesta hacer esa transposición del lenguaje común al lenguaje algebraico, ¿vale? Entonces, ese tema se centra en eso, cómo nosotros podemos transformar las expresiones algebraicas, ya sea 4x² menos 2, ya sea la raíz de x menos 5, o x/2, o a la 4e, no sé si no. O 5x³ menos 2x². O yo qué sé. Pero cualquier expresión algebraica, ponerla en lenguaje común y viceversa, ir del lenguaje común a una expresión algebraica. Entonces, eso es lo que yo pretendo, o lo que se pretende más que nada en este tema, ¿vale? Porque muchas veces ustedes ven un problema y dicen, no, es un problema. Y les cuesta demasiado sacar la ecuación o resolverlo por una ecuación. Empezando a ver este tema, créanme que se les hace más sencillo empezar a resolver o empezar a ver la ecuación y el problema. No sé, no sé si es por experiencia o porque yo llevo muchos años enseñando matemáticas, pero por ejemplo, en mi caso, cada vez que resuelvo un problema en donde yo tenga que plantear una ecuación, al momento de ir leyendo el problema, yo ya estoy imaginándome la ecuación en la cabeza, ¿vale? Entonces, eso lo logré, porque a mí también se me dificultaba mucho eso, estudiando esto, jóvenes. Bueno, esto no, sino haciendo esto, ¿vale? Transponiendo del lenguaje común al lenguaje algebraico. Pero bueno, vamos a empezar. Para que yo pueda aplicar este tema bien, ¿vale? Y lo pueda dominar perfectamente, necesito algo importante y fundamental en esto, que de hecho viene en su guía, ¿vale? No sé qué página sea para ustedes, pero viene lo que son sinónimos de cada operación. Por ejemplo, de la suma viene adición, aumentar, sumar, añadir, exceder, más o agregar. En la resta, sustraer, diferencia, menos, disminuir, menos que, menos, de, quitar o reducir. Hacer esta de más. De multiplicación igual, producto por, multiplicado por, tantas veces, el producto de, incrementar, o los vocablos, doble, triple, cuádruple, quíntuple, sextuple, octuple, lo que sea. Y para división, cociente, entre, dividido por, razón de, fracción, porción, parte, mitad, tercio, cuarto, bla, bla, bla. Entonces, esos jóvenes no se aprendan todos, porque pues, son demasiados, pero sí apréndanse unos cuantos, porque muchas veces generalmente no se usa la operación que está indicada. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo. 5x² menos 2y. Lo voy a hacer del lenguaje algebraico al lenguaje común. Entonces, ¿cómo voy a hacer esto? Número uno, separo los términos, ¿vale? Eso es importante. Cuando uno empieza a transponer del lenguaje algebraico al común, es separar los términos, ¿vale? Porque muchas veces lo que pensamos, sí, todo esto es una expresión, todo. Pero para que yo haga la transposición, o para que yo lo haga, o para que yo lo escriba, necesito separar los términos, porque si lo quiero hacer todo de sopetón, se me va a hacer muy difícil. Entonces, los separo, y si se dan cuenta son expresiones más sencillas, y lo voy haciendo. Entonces vamos a empezar.
aquí está la primera. 5x cuadrado. Obviamente no lo voy a anotar así. Tengo que analizar este 5x cuadrada. ¿Qué operaciones tiene? Ah, aquí hay un producto, ¿no? Porque el 5 está multiplicando a la x cuadrada. Que aquí hay un exponente. Entonces, ¿cómo lo puedo poner? Y pues me voy a mis sinónimos, ¿no? Tengo un producto, voy a buscar. Multiplicación. Podemos poner, bueno, ahí no viene, pero podemos poner 5 veces un número. Ahora, ¿qué es eso de un número? Esto, jóvenes, siempre va a hacer referencia a la letra, ¿vale? En este caso la letra es X, pero no voy a poner 5 veces X, porque recordemos, ese no es el chiste. Poner un número significa que puede ser cualquier letra. Recordemos que las letras se comportan como números generalizados, es decir, puede ser cualquiera. ¿Cuál? No sé, pero puede ser cualquier número. Entonces, por eso es que colocamos un número, ¿vale? Después viene el exponente, ¿no? Hay que colocarlo. 5 veces un número, bueno, me acabo de poner aquí abajo, elevado al cuadrado, porque el exponente es 2, ¿vale? Cuadrado. Y listo, ya terminé con la primera expresión. Ya terminé la primera, palomita. Voy con la que sigue. ¿Qué sigue después? Menos. Ahora sí me voy a mis sinónimos. Ahora resta es menos, disminuir. Bueno, podemos poner disminuir. 5 veces un número elevado al cuadrado disminuido. Obviamente, jóvenes, hay que conjugar el verbo, ¿vale? No puede poner 5 veces un número elevado al cuadrado disminuir. Hay que conjugar el verbo, ¿vale? Voy con la que sigue. Disminuido en 2 veces, porque también este 2y, aquí hay un producto, ¿vale? Disminuido en 2 veces, y mucho ojo acá, que voy a poner otro número. ¿Pero por qué? ¿Por qué estoy colocando esto? Bueno, ya punto final. ¿Por qué estoy colocando otro número? Porque las letras son distintas, ¿vale? Es, X puede representar a un número y Y representa a otro, que no van a coincidir, ¿vale? Pueden ser cualquier número, por ejemplo, a lo mejor X es 5 y Y es 3. Eso es un ejemplo, ¿eh? O X es 10 y Y es 25. O sea, son números, van a representar números distintos. Y eso yo en el texto lo debo de aclarar. Entonces, 5 veces un número hace referencia a la X y otro número hace referencia a la Y. ¿Vale? ¿Preguntas, jóvenes, con esto? ¿Dudas, preguntas con esto? Estoy quedando sin garganta. Dudas. Ok, ok, Wendy, gracias. Los demás jóvenes, yo sé que son, yo sé que son muy listos, pero si tienen dudas, pregúntenme. Ok, Yesenia, ok, Axel, ninguna duda, vale. Ok, vamos a ver otro ejemplo. No sé,
el que les puse, x menos 5. Ahora, aquí hay que tener cuidado. Una, en primera, no puedo separar, o no lo puedo separar en expresiones. ¿Por qué? Si ustedes se fijan acá, bueno, voy a ponerlo acá, 5x cuadrada menos 2y. Acá yo sí lo puedo separar. Aquí está uno, aquí estaba el otro. ¿Quién lo decía? Me lo decía la resta. Hasta ahí, todo bien, ¿vale? Pero, ¿qué pasa con el que está aquí al lado? Ese no lo puedo separar. Ustedes me dicen, pero ¿por qué, profe? Si también hay una resta. Aquí está, mire. ¿Ahora está viendo? Sí, hay una resta. El problema radica, ay Jesús, ahí borré la X, en que esa expresión está dentro de una raíz. O sea, ¿cómo les digo? Está dentro de de una operación, que en este caso es un radical. Entonces ya no lo puedo separar, porque ese radical me está indicando que todo forma una sola expresión, todo. Entonces no lo puedo separar, ¿vale? Hay que tener mucho cuidado con eso. Si hubiera sido así, otra cosa hubiera sido, porque aquí sí lo puedo separar. Aquí está el primero y aquí está el segundo. Pero como tengo todo dentro de la raíz, entonces ya no puedo yo separar uno del otro, ¿vale? Mucho cuidado con eso, jóvenes. Porque esto es más que nada para reconocer los términos de una expresión algebraica, ¿vale? Vamos a ver, ¿cómo sería esto? Cuando tengo este caso, si ustedes se dan cuenta que tengo de operación una raíz, tengo de operación una resta, y ya, ¿no? O sea, se ve simple, a simple vista. ¿Cómo la voy a empezar? Puedo poner la raíz de la diferencia de un número y 5. Esa podría ser una redacción. Y ojo, jóvenes, no significa, o sea, ¿cómo les explico esto? Cada quien lo puede redactar como lo ve. Va a haber redacciones que estén mal, ¿vale? Porque al momento de que, por ejemplo, yo las leo, me están diciendo otra cosa. Eso puede pasar. Ahora, no significa que forzosamente cada expresión tenga una sola redacción. Ahorita vamos a hacer este mismo, pero con otra redacción, ¿vale? Puede ser distinto. Hay que tener cuidado, ¿vale? En primera, en cómo la escribimos y en cómo la leemos, ¿vale? Entonces, yo lo puedo dejar así, la raíz de la diferencia de un número y 5. Y esa expresión está bien. Si yo la leo, me está indicando una raíz, me dice que hay una diferencia entre quién, entre un número cualquiera y 5. Yo puedo poner, por ejemplo, x menos 5. Y listo. Otra forma de redactar esto, podemos otra vez pasar la raíz de un número. Aquí abajito, disminuido en 5 unidades.
Y listo, también la podría dejar así y la redacción es correcta, ¿vale? Entonces, es como les decía, la redacción puede ser distinta. El chiste o cómo reviso si estoy bien, yo la leo y como la voy leyendo, la voy haciendo. La raíz, ok, aquí está, me dice de un número, ok, aquí está, me dice que ese número está disminuido, ok, ¿en cuánto? En 5 y listo, ¿vale? De esa forma ustedes van a saber si es correcto o es incorrecto. Muchas veces, y esto siempre pasa cuando uno inicia o cuando uno quiere meterse en este aspecto, que, que para nosotros está bien, ¿vale? Porque siempre, o sea, a mí también me pasó que la redacción que nosotros ocupamos es correcta porque nosotros la vemos, la hacemos y es correcto. Pero en este aspecto, jóvenes, hay que tener mucho cuidado con, en cómo uso yo las palabras y en cómo redacto, ¿vale? La expresión. Porque si no tengo cuidado, puedo cometer algún error que a lo mejor no lo veo, pero que está presente. Y ya por último, vamos a ver qué pasa si lo quiero hacer al revés. Que eso ya lo hicimos, ¿no? Por ejemplo, el cociente de la diferencia, no, eso sí ya estaría muy criminal. El cociente de un número y la suma de, mm, de otro número más 7. Ok. En primer aspecto de lo que hay, vamos a hacer la expresión, obviamente, el cociente de un número y la suma de otro número más 7. Entonces, el cociente de un número me está indicando una división, ¿no? Cuando hablamos de división, jóvenes, no vamos a poner la casita. Bueno, esto es una raíz. No vamos, no vamos a poner la casita, ¿vale? Cuando hablamos de cociente o de división, vamos a poner siempre, siempre, siempre una fracción, ¿vale? Entonces, vamos a ponerle aquí el cociente de un número. O sea, me está diciendo así. Bueno, una línea fraccionaria. Dice que de un número. Bueno, pues yo aquí le pongo X, ¿no? Y después me dice, y la suma más 7. Entonces, la suma de otro número más 7. Y listo. Ya le habría revisado. O sea, no es muy complejo, jóvenes, ¿vale? Pero siempre hay que tener cuidado en cómo lo hacemos, porque vamos a hacer una de su guía. A ver, vamos a hacer la uno 2 la 3 escrita. Dice el doble de un número aumentado en el triple de otro número. Entonces, el doble de un número, eso significa una multiplicación. Entonces, dos veces un número. Ahí está. Aumentado. Si yo me voy a mis sinónimos, aumentado es más el triple de otro número. Y listo. Yo lo habría hecho. Si se dan cuenta, lo que hago, o lo que se hace más bien, es ir separando la oración. Así como separo los términos, separo mi oración. Vamos a escribirla. El doble de un número aumentado
aumentado en el triple de otro. Ahí está. Entonces primero leo el doble. Con esto ya sé que es 2 veces algo, ¿vale? Entonces anoto un 2. Después me dice de un número. ¿Cuál número? Pues puede ser cualquiera, ¿no? En este caso yo le puse X. Después seguimos leyendo y dice aumentado. Entonces aumentado significa más. Sigo leyendo y dice en el triple. Sabemos que el triple es 3 veces algo. Ahí está. Y para finalizar, me dice de otro número. Entonces pondría 2, 3Y. Y listo, jóvenes. Habría yo redactado o habríamos transpuesto del lenguaje común al lenguaje algebraico. ¿Vale? ¿Dudas? ¿Preguntas? Antes de que me enchose la garganta. Preguntas, jóvenes, preguntas, pregunten, pregunten. Si alguien tiene alguna duda o pregunta, de una vez, ¿eh? Ok, Excel, no. Demás jóvenes, si no hay dudas, ustedes pregunten, ¿eh? O sea, aquí saben que no hay problema. Ok, jóvenes, bueno, está bien. Pues bueno, jóvenes, sería todo por la clase de hoy. Ya nada más